nacional. Ahora bien, en temas estrictamente políticos, nosotros queremos hacer agradecimiento en primer lugar a todas las organizaciones sociales y políticas, progresistas, democráticas y de izquierda, que acompañaron la visita del presidente Nicolás Maduro por el Mercosur. Gracias a Dios y a la conciencia del pueblo latinoamericano, la derecha en nuestro continente es minoría. Las fuerzas democráticas, populares, progresistas y de izquierda son mayoría en la casi totalidad de los países de América Latina y son gobiernos en la casi totalidad de los países de América Latina y el Caribe. Por eso nosotros nos sentimos acompañados con esos gestos de solidaridad, de compromiso, de consecuencia con el camino que ha trazado la revolución bolivariana, no solo por parte de los gobiernos, sino de los partidos en el gobierno, de los partidos de izquierda, de los partidos democráticos, de los movimientos sociales, que son la inmensa mayoría de nuestro continente. Y especialmente queremos agradecer, y aquí está el presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, Rodrigo Cabezas, y su diputada Nelisa Osorio, el respaldo de la mayoría de los diputados del Parlamento Latinoamericano reunido en Panamá a la democracia venezolana. Y a todos ellos los agradecemos, así como agradecemos la visita del secretario general del Partido Comunista de Francia, que estuvo reunida con la Comisión Internacional del Partido este fin de semana, y a todos ellos les agradecemos inmensamente ese apoyo y esa solidaridad, porque el mundo sabe que la revolución bolivariana no está enfrentando a una oposición democrática. Por el contrario, estamos enfrentando a una oposición que tiene un alto déficit de valores democráticos. Y la demostración de ello, si en algún momento queremos ver una fotografía de la oposición que existe en Venezuela, es el 15 de abril pasado. Desconocimiento de las reglas del juego electoral en las cuales decidieron participar previamente. Desconocimiento de los resultados, desconocimiento de las instituciones democráticas. Eso no lo hace ninguna fuerza democrática en el mundo. Luego, la convocatoria a la violencia iracunda por parte del dirigente de la oposición, el candidato perdedor en ese momento. Nunca en la vida se había visto un dirigente de un bloque democrático en cualquier parte del mundo llamando a sus seguidores a expresar, no voy a repetir la palabra obscena, pero todo quedará grabada para la historia política. Y estoy seguro que quedará solo para la historia y no para nefastas situaciones en el futuro para nuestro país, porque es la expresión de alguien que no tiene valores democráticos. Llamar a protestar y a desatar la ira porque no resultó ganador no es propio de actores políticos democráticos, sino de enfermos de fascismo, de enfermos de intolerancia política y social, de enfermos de violencia, ¿no? Y luego las consecuencias de ese llamado. ¿Quién quema casa de partidos políticos en el mundo? ¿Fuerzas democráticas o fuerzas fascistas? Ninguna fuerza democrática llama y estimula a sus seguidores a quemar las casas del partido de otra fuerza política, como fueron incendiadas las casas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ninguna fuerza democrática llama a arremeter contra sectores populares por donde hay la base social del chavismo, como pasó en la urbanización La Limonera. Ninguna fuerza democrática del mundo crea condiciones para el desarrollo de ataques xenofóbicos como los que se dieron contra nuestros hermanos cubanos médicos en los centros de diagnóstico integral, los asedios, los improperios y las agresiones, los daños a las instalaciones, ¿no? Eso el mundo lo sabe y el mundo lo juzga con cuidado, todo el mundo. La preocupación que encontramos en el mundo es, ustedes están enfrentando algo muy peligroso, y especialmente nos lo decían los hermanos del sur, Argentina, Chile, Brasil, que vivieron dictaduras llenas de odio, de intolerancia y de exclusión, y nos decían, eso es igualito a lo que pasó aquí, cuando tumbaron a Perón, eso es igualito a lo que pasó aquí, o las condiciones previas cuando tumbaron a Allende en Chile. Nos decían, eso es igualito a lo que pasó aquí, cuando el golpe a la democracia uruguaya,
o contra el golpe contra João Goulart en Brasil. Es la misma actuación. ¿Por qué? Porque es un patrón de conducta, el fascismo. Y por eso esta oposición está aislada en el mundo. Porque ningún bloque democrático del mundo, sea cual sea este, va a apoyar a una fuerza que está llena de violencia, de intolerancia y de desconocimiento de las reglas mínimas del juego democrático. Solo organismos tarifados, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que durante 40 años y más cayó en Venezuela las desapariciones, las torturas, la gente tirada de helicópteros, los más de 200 desaparecidos durante la democracia representativa. Solo cuando ya no podían callar más porque las prácticas represivas se convirtieron en masivas, como fue el caso del 27 de febrero, o el amparo, fue que la Comisión Interamericana osó a pronunciarse sobre violación de derechos humanos durante la Cuarta República. Y fue el gobierno bolivariano el que acató y cumplió esas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso nosotros, por órdenes del presidente Chávez el año pasado, denunciamos nuestra permanencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno del presidente Nicolás Maduro la ratifica y nuestro partido lo apoya plenamente. No hay nada que buscar allí, esa es la Corte de la Injusticia, la Corte de la Inmoralidad, la Corte que está al servicio de los dueños de los medios de comunicación social de este continente. De manera que nosotros simplemente ratificamos el rechazo pleno a cualquier intento de socavar, no solo en Venezuela, sino en el continente, el derecho que tienen los pueblos a administrar a través de los estados el uso de su frecuencia radioeléctrica en primer lugar. Y en segundo lugar, sería bueno que la Comisión de Derechos Humanos, cuando llama a garantizar la vida, que lo hemos hecho, nosotros evitamos en Venezuela una guerra civil con la decisión del presidente Nicolás Maduro de prohibir la marcha fascista que se iba a realizar el 16 de abril. Eso fue una medida para proteger la vida, tanto del pueblo opositor como del pueblo chavista, porque venían otra vez como el 11 de abril a generar violencia. ¿Quieren medidas de protección a la vida? El presidente Nicolás Maduro las tomó el martes 16 de abril, cuando prohibió una marcha que estaba destinada a generar la confrontación con muertes, heridos y destrucción en Venezuela. Pero sí deberían llamar, porque ustedes dicen allí, aclaran muy bien y rápidamente y solícitamente, que los estados son los garantes de los derechos humanos. Bueno, el que llamó a la violencia y a la ira el lunes 15 de abril es un gobernador de estado, es un funcionario de estado, que tiene responsabilidades en materia de seguridad y orden público y del deber de cumplir la Constitución. ¿Van a ustedes a enjuiciar al gobernador del estado Miranda por no haber garantizado la paz y la estabilidad el 15 de abril, por haber permitido que se asesinara a 2 personas en la urbanización La Limonera, cuando él y su policía y los alcaldes de esos municipios eran los encargados de velar por la vida de esos ciudadanos y ciudadanas en primera instancia? ¿Se atreverán, señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte, a enjuiciar al gobernador del estado Miranda por no haber garantizado la vida, la paz y la seguridad de los ciudadanos del estado Miranda como gobernador del estado que es? Es una pregunta que sabemos que tiene respuesta. No lo van a hacer. Ustedes nada más enjuician y señalan y demandan a los gobiernos democráticos, populares, etcétera. Ustedes protegen a la burguesía, ustedes protegen a la derecha. Por eso hoy nadie los respeta en este continente. Mañana, por cierto, se va a dar en Cochabamba una discusión sobre la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros creemos que más que reforma es una refundación de un organismo real que vele por los derechos humanos de los pueblos y no por el derecho de propiedad de los grandes medios de comunicación social, como tristemente ha devenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de algunos elementos o acciones valiosas en la lucha contra las dictaduras del sur. Pero en las últimas décadas ustedes están al servicio del gran capital de este continente y en contra de los pueblos y de los derechos fundamentales de los pueblos de este continente. De manera que nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, agradece
a todos los gobiernos democráticos, populares de nuestro continente, a las organizaciones sociales y políticas que han respaldado plenamente al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y por la paz, que es la lucha que estamos librando en este momento. La lucha por la paz, por la democracia, contra el fascismo, contra la violencia, contra la intolerancia, contra una oposición que tiene un alto déficit de democracia. Gracias a todos los hombres y mujeres del mundo que acompañan al pueblo venezolano por su derecho a vivir en paz. También el Partido